El reflejo del turno de cierre. No me gusta recordar lo que viví en aquel Burger King. Cada vez que paso cerca de un local de esa cadena, siento el mismo escalofrío recorrerme la espalda, como si algo dentro de los cristales me observara todavía. Tenía apenas 19 años cuando entré a trabajar ahí, en una sucursal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Era mi primer empleo formal. Me sentía orgulloso de tener un uniforme, de recibir mi pago y poder ayudar un poco en casa. Nunca imaginé que esa sucursal escondía algo que hasta hoy no logro entender del todo. Era noviembre de 2015. Me acuerdo bien porque había pasado Día de Muertos y el local aún tenía calaveras de papel y veladoras decorativas cerca del mostrador. El ambiente era tranquilo. Ese día nos tocó cerrar tarde. Éramos 4 empleados en el turno, la gerente, 2 compañeros y yo. Afuera llovía, el estacionamiento estaba casi vacío y el sonido del viento colándose por debajo de la puerta principal hacía que todo se sintiera más frío y silencioso de lo normal. Me asignaron limpiar la zona de comedor, justo donde están las ventanas panorámicas que dan al estacionamiento. Ahí, por alguna razón, siempre se notaba una sensación rara, como si el aire pesara más. Incluso durante el día los vidrios parecían reflejar la luz de manera extraña, como si fueran espejos distorsionados. Recuerdo que mientras trapeaba, vi el reflejo de mi rostro en uno de los ventanales. No había nada inusual, hasta que me detuve y noté que mi reflejo no lo hizo al mismo tiempo. Fue apenas una fracción de segundo, pero lo vi. Yo había dejado de moverme y el reflejo seguía pasando el trapo sobre la mesa. Pensé que era el cansancio o el parpadeo de la luz. Parpadeé yo también y todo parecía estar normal otra vez. Seguí limpiando, evitando mirar directamente el cristal. Un rato después, mi compañera Mariana se acercó a recoger las bandejas y me dijo que los vidrios se movían cuando se apagaban las luces de la cocina. Me reí nervioso, pero me quedé pensándolo. Apagaron la música del local y el sonido del refrigerador y las máquinas de hielo era lo único que rompía el silencio. De pronto, vi mi silueta reflejada otra vez y esta vez el reflejo sonrió. Yo no. Dejé caer el trapo. Me congelé. Quise voltear, pero sentía la piel del cuello erizándose. Cuando por fin lo hice, no había nadie detrás de mí, solo el reflejo, que aún sonreía. Di un paso atrás y escuché, claramente, el roce de un zapato sobre el piso, pero provenía del vidrio, no de donde yo estaba. Corrí al área de cocina fingiendo que iba por más servilletas. No dije nada. Los días siguientes fueron una tortura. Cada noche, el reflejo parecía moverse un poco fuera de sincronía. Al principio apenas perceptible, como un desfase en un video. Pero luego se volvió más evidente. Un compañero dijo haber visto, reflejada en los ventanales, a una mujer con el uniforme antiguo de la cadena de los años 80. Según él, se quedaba parada en la esquina más oscura, mirando hacia la caja. Una noche de cierre, el 7 de noviembre, me quedé solo unos minutos porque Mariana fue a guardar la basura y los otros 2 estaban en la bodega. Tenía que limpiar la parte de las ventanas, la misma que evitaba mirar. Me obligué a hacerlo rápido. Estaba agachado recogiendo papeles cuando sentí que algo me observaba. Levanté la vista y ahí estaba otra vez, mi reflejo, arrodillado como yo, pero mirando hacia abajo, hacia un punto oscuro en el piso del reflejo que en el mío no existía. Era como si mi otro yo viera algo que no estaba ahí. Lo observé fijamente. De pronto, el reflejo levantó la cabeza. No era mi cara. Era la de una mujer pálida, con el cabello negro atascado al rostro y una sonrisa rígida, congelada. Di un grito y tiré el recogedor. Cuando mis compañeros llegaron, yo estaba pálido, sin poder hablar. Al día siguiente pedí hablar con la gerente. Me dijo con toda calma que a varios nos ha pasado y que no hay que prestarle atención.
que en esa zona, donde estaban los ventanales, antes había una especie de sótano que fue sellado hace muchos años, luego de un accidente durante la construcción del local. Dijo que probablemente eran cosas del vidrio, reflejos mal calibrados por la luz exterior. Pero su mirada, cuando lo dijo, me hizo pensar que sabía más de lo que contaba. Intenté continuar. Pasó una semana. Cada día me costaba más mantener la calma en ese turno nocturno. Ya no era solo el reflejo que no coincidía. Empezaron a escucharse pasos dentro del vidrio, como si alguien caminara del otro lado. A veces las siluetas de las sillas aparecían movidas en el reflejo, pero en el mundo real no, y una vez, mientras me alejaba del ventanal, vi que en el reflejo alguien se quedaba quieto, mirándome desde dentro. El 14 de noviembre fue la última noche que trabajé ahí. Estábamos cerrando y la gerente se había ido temprano. Quedábamos solo dos. Cuando terminé de limpiar la zona de las ventanas, apagué las luces del comedor. Al darme la vuelta, algo brilló en el cristal, como una figura blanca de pie. Creí que era mi reflejo. Pero no era así. Esa figura dio un paso hacia mí, desde adentro del vidrio. Lo juro. La superficie tembló, como si fuera agua. Me quedé paralizado. Pude ver claramente un rostro femenino, los ojos hundidos, la boca entreabierta. Se acercó hasta que su frente tocó el otro lado del cristal. Entonces escuché algo que jamás olvidaré, un golpe seco, como si alguien del otro lado intentara salir. Corrí. No regresé. Días después supe que la sucursal cerró unas semanas por problemas eléctricos y remodelación de ventanas. Nunca supe si era verdad. Una excompañera me escribió por Facebook meses más tarde y me contó que habían encontrado marcas de manos en el interior del vidrio, como si alguien las hubiera dejado atrapadas allí, desde adentro. No sé qué era esa cosa. Un reflejo, un espíritu, un eco de alguien que murió ahí. Solo sé que cada vez que paso frente a un Burger King de noche, evito mirar los ventanales. Porque a veces, incluso en los cristales de los autos, puedo jurar que mi reflejo tarda un segundo más en moverse que yo. Y siempre sonríe primero. La de la ventana. Trabajé el turno de cierre en una sucursal de Burger King de la Calzada Independencia, en Guadalajara, durante 2013. Fue por un año. Lo suficiente para creer que el cansancio explica casi todo, menos aquella noche en que la lluvia nos dejó a solas con algo que no figuraba en ningún manual. Éramos 4 en la plantilla: gerente, parrillero, caja y yo en limpieza y área de juegos. El cielo estaba plomizo desde la tarde y a las 9 ya no quedaba casi nadie. La tormenta golpeaba los ventanales con un ritmo que parecía marcar los minutos hasta el cierre. La última familia se fue dejando atrás una corona de cartón empapada y un olor agrio a impermeable seco al calor. Me tocó subir al módulo de monitores para llenar el reporte de limpieza. El circuito cerrado tenía 4 cámaras, caja, parrilla, autoservicio y juegos. En la pantalla del área infantil, la estructura de tubos y malla brillaba por los reflejos del neón. La vista era siempre igual: un túnel rojo, otro amarillo, la curva azul que terminaba en el tobogán. Esa noche había algo más: una sombra junto al acrílico, alta, quieta, vuelta hacia adentro, como si esperara que alguien la invitara a pasar. Pensé que era un reflejo. Cambié de cámara y de regreso, y ya no estaba. Anoté reflejo por lluvia, bajé al piso y seguí con lo mío. La grasa de todo el día se vuelve una película pegajosa en el piso, hay que pasar el trapeador lento para que levante. Me concentré en eso. El aire dentro del restaurante siempre es tibio, cargado de pan y carne, pero cuando el viento abrió un resquicio en la puerta, entró un olor a ropa mojada, a lana vieja, a algo que no estaba en la lista de aromas de un local de comida rápida. A las 10:10 sonó el timbre del autoservicio.
Nadie esperaba clientes a esa hora con la tormenta, pero una camioneta llegó al intercomunicador. La gerente contestó con voz de rutina. La orden fue corta. El vehículo avanzó hacia la ventanilla y se detuvo a medio carril. 10 segundos, 20, 30. El claxon tocado con timidez. Me asomé por la ventanilla, solo vi las luces traseras difuminadas por el agua. El conductor no avanzaba. Cuando por fin llegó, tenía el rostro blanco, brillante de agua y de susto. No dijo nada. Tomó la bolsa, miró hacia el área de juegos y apretó el volante como si lo fueran a arrancar de ahí. La gerente cerró la ventanilla y dijo que ya nos faltaba poco. Nadie comentó nada hasta que, de vuelta en los monitores, rebobiné la cámara del carril y vi lo mismo que el conductor debió haber visto. Durante un instante, una figura cruzó la franja de visión, pegada al cristal exterior, con una falda que se pegaba a las piernas por la lluvia y la cabeza inclinada hacia el interior del restaurante. No es que mirara, parecía escuchar. La pantalla parpadeó y la imagen se hizo grano. Regresé al salón con la excusa de sacar la basura. Era parte de mi trabajo y, me repetí, no era nada más. La coronita de cartón que la familia había dejado seguía en el pasillo del área de juegos. No suelo creer en señales, pero no quería entrar. El túnel más alto tenía gotas que caían en intervalos perfectos por una filtración del techo. El goteo encontraba un ritmo extraño al rebotar en el plástico, y por un momento sentí que se acomodaba a mi respiración. Subí la vista, detrás del acrílico curvo, más allá de mi reflejo, había una mancha opaca, como si alguien desde afuera hubiera apoyado la frente y las palmas en el vidrio. Fui por el limpiador. Al acercarme, noté que las marcas estaban por dentro del acrílico, altas, a la altura de un adulto. No había adultos jugando ahí, nunca. Me subí a la pequeña escalera para alcanzarlas. El acrílico devolvió mi rostro deformado, y detrás, en el túnel, algo se retiró con el ruido de una tela pegada. Un paso en falso me hizo golpear el trapo contra el plástico y el golpe hueco sonó como un llamado. En el silencio que siguió, la lluvia se escuchó más lejos, como si nos hubieran cerrado en otra cosa que no era el restaurante. Terminé rápido. Bajé con el pulso en la garganta. El parrillero apagó la plancha. La gerente me pidió que hiciera el último recorrido por baños y mesas. No quería volver al área de juegos, pero había que cerrar las luces allí también. Caminé contando mesas para no pensar. El fluorescente cercano a los baños titiló 2 veces antes de morir. Al otro lado, la zona infantil quedó en penumbra, iluminada solo por el neón exterior que se filtraba verdoso. La estructura de tubo se veía como un esqueleto de plástico. Metí el brazo por la red para jalar el interruptor y, cuando mis dedos rozaron la llave, sentí del otro lado el contacto leve de otra mano, helada, que retiró los dedos al mismo tiempo que yo. No grité. Me quedé quieto hasta que pude separar la malla y encender la luz. El interior estaba vacío. En el tobogán había pequeñas huellas de agua que no correspondían a zapatos, sino a algo descalzo. El plástico frío devolvía un aliento tenue. El olor a lana mojada se hizo más fuerte, mezclado con un rastro de perfume viejo. Bajé la cabeza para mirar mejor dentro del túnel. La curvatura del acrílico deformó el mundo en una burbuja y, al final, como un pez fuera del agua, vi un rostro pegado al plástico, los ojos cerrados no por sueño, sino por una costura oscura, fina, como si hubieran querido guardarlos del mundo. La boca se movía, pero no había sonido, solo el roce húmedo del vidrio. Cuando parpadeé, ya no estaba. Solo la marca de una frente resumida en un óvalo opaco. Volví al mostrador con el corazón suelto en el pecho. Dije que ya estaba todo. La gerente me pidió la llave de la bodega. Fui por la bolsa de residuos de la zona de juegos para sacarla a la lluvia. Nunca había pesado tanto una bolsa tan ligera. En el callejón de servicio, el aguacero caía como si borrara las líneas del mundo.
Dejé la bolsa en el contenedor y al girar vi, pegada al ventanal lateral, una mujer mirando hacia adentro. No estaba buscando refugio de la tormenta, la lluvia le corría por el cabello como si la subrayara y tenía el cuerpo inclinado hacia la zona infantil, hacia el acrílico en el que hace unos segundos yo había visto ese rostro imposible. Los párpados no tenían pestañas, lisos bajo la piel tensada. La boca se movía con un murmullo que no atravesaba el vidrio. En su mano apretaba una corona de cartón empapada, las puntas pegadas entre sí. Entré corriendo. Cerramos. La gerente dijo que no volveríamos a salir por el callejón esa noche. Apagamos luces en orden, parrilla, caja, salón. Solo el área de juegos quedó encendida un segundo de más, como si la luz se resistiera a irse. Cuando las últimas lámparas cayeron, escuché desde el túnel el ruido de un plástico que se hunde con un peso pequeño y después la risa aguda, brevísima, de un niño. El sonido no fue alegre ni malicioso, fue un sonido que no debería existir en un restaurante vacío. Renuncié la semana siguiente sin armar escándalo. Supe después, por un compañero, que durante otra tormenta un conductor no quiso avanzar por el autoservicio porque una mujer se interponía en medio del carril, pegada al vidrio, murmurando algo sin sonido. Nadie más la vio desde adentro. A veces pienso que no busca asustar a nadie, que solo espera que alguien le abra la puerta del túnel para entrar por fin a un lugar donde no le duela la lluvia. Otras noches, cuando despierto con el corazón golpeándome el pecho sin motivo, recuerdo la sensación de esa mano helada encontrando mi mano a través de la malla y entiendo que no estaba esperando entrar. Estaba midiendo si quien quedaba adentro era yo. Y que, si me hubiera demorado un segundo más en apagar esa luz, habría aprendido que se siente escuchar a alguien rezar del otro lado de un vidrio que no se puede romper. El niño del área infantil. No diré mi nombre. Prefiero mantener mi identidad en el anonimato porque, honestamente, contar esta historia me pone los pelos de punta y me hace cuestionarme si alguna vez podré volver a dormir bien. Trabajaba en un Burger King en Guadalajara, donde comencé como empleado de medio tiempo para ahorrar un poco de dinero y pagar algunas deudas. Nunca pensé que algo tan cotidiano se convertiría en mi peor pesadilla. Todo comenzó de manera bastante inocente. Eran cosas pequeñas, como luces parpadeantes en el área infantil y la sensación constante de que alguien te observaba. Pero en aquel lugar, los empleados estábamos tan acostumbrados a las extrañas historias de clientes que veían cosas que no les dábamos mayor importancia. No era raro que la gente dijera ver sombras o sentir una especie de presencia, especialmente en el área de juegos. A menudo, alguien comentaba haber visto a un niño jugando solo en la zona infantil, y lo más espeluznante era que nunca había un niño ahí. Al principio, creía que estos rumores eran el producto de mentes cansadas, de personas aburridas que buscaban algo de emoción en sus vidas, o de niños que simplemente desaparecían entre los túneles y escondites del área infantil. Pero todo cambió una noche en particular. Aquel día me tocó quedarme hasta tarde, cubriendo el turno de cierre. Había poca gente, así que el trabajo fue relativamente sencillo. Estaba a punto de comenzar a limpiar el área infantil cuando noté algo extraño. El ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera denso, y una especie de frío me recorrió el cuerpo. La temperatura en esa parte del restaurante siempre era incómodamente baja, pero esa noche, el frío era diferente, como si te calara hasta los huesos. Mientras limpiaba, oí un sonido peculiar, como un susurro lejano. Era un murmullo infantil, una risilla suave que apenas si podía distinguir, pero que me heló la sangre. Miré alrededor, buscando al niño que quizás se había quedado dormido en el área de juegos. Pero no había nadie. Entonces, lo vi. Estaba en el tobogán. Un niño pequeño, mirándome fijamente desde la parte superior del tubo. Tenía un aspecto normal, vestía una camiseta blanca y pantalones cortos. Pero lo que me impactó fue su mirada. Tenía los ojos completamente negros, sin rastro de pupilas y una sonrisa que parecía crecer más de lo que su rostro permitía.
Sentí que mis piernas se congelaban. Tragué saliva y me quedé mirándolo sin saber qué hacer. El niño no se movía, solo me observaba, como si estuviera evaluándome. Me armé de valor y le pregunté si estaba bien, aunque en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal. No obtuve respuesta, solo un silencio espeluznante que parecía devorar el sonido del ambiente. Parpadeé y, cuando abrí los ojos, ya no estaba. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso, sofocante. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Terminé la limpieza y salí del área infantil tan rápido como pude, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero las cosas no terminaron ahí. Las siguientes noches, el niño seguía apareciendo. Algunos de mis compañeros también comenzaron a notar su presencia. A veces, lo veíamos pasar corriendo de un lado a otro del área infantil. Otras veces, simplemente se quedaba en el tobogán, mirándonos con esos ojos negros como la noche, esos ojos que parecían absorber la luz. No pude evitar investigar un poco. Empecé a preguntar discretamente a algunos clientes si sabían algo sobre el niño, o si tenían alguna teoría sobre lo que estaba ocurriendo. La mayoría simplemente reía y me decía que eso era parte de la experiencia Burger King. Pero hubo una señora, una anciana que venía con su nieto, que me miró con una expresión seria cuando mencioné al niño. Ese niño, dijo en voz baja. Mi nieto dice que lo ve cada vez que venimos. Pero yo no veo a nadie. La anciana bajó la voz, como si temiera que alguien la oyera. Hace años, dicen que un niño desapareció en este lugar. Nunca lo encontraron. Pero algunos creen que su espíritu quedó atrapado aquí, buscando algo. Aquella conversación me dejó marcado. Volví a casa esa noche con el peso de las palabras de la anciana retumbando en mi mente. ¿Era posible que el niño fuera un espíritu atrapado, una especie de eco del pasado que vagaba sin rumbo por el área de juegos? Decidí que debía enfrentar mis miedos. Regresé al área infantil una noche que me tocó quedarme solo. Caminé por el restaurante, apagando las luces una por una hasta que solo quedó la tenue iluminación de emergencia. Me acerqué al tobogán, con el corazón latiendo a toda prisa. Una parte de mí esperaba que el niño apareciera, que me diera una explicación, una respuesta a todo lo que estaba viviendo. Entonces, allí estaba, de nuevo en la cima del tobogán, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Su sonrisa era aún más perturbadora que antes, una mueca antinatural que me paralizó por completo. Esta vez, el niño comenzó a descender lentamente por el tobogán, acercándose más y más hacia mí. No podía moverme. Sentía que el tiempo se había detenido y que, de alguna forma, ese niño tenía control sobre mí. Su piel parecía más pálida, casi translúcida. Cuando llegó al final del tobogán, extendió su mano hacia mí. Sentí que debía hacer lo mismo, aunque algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera. Justo cuando nuestras manos estaban a punto de tocarse, la alarma del restaurante sonó, rompiendo el silencio de una manera brutal. El niño desapareció en un parpadeo, dejando solo un eco de su risa, un sonido agudo que se prolongó en mi mente mucho después de que todo terminara. Después de aquella noche, decidí renunciar. No podía soportar la idea de volver a ver a ese niño, a esa entidad. A veces, cuando paso cerca del Burger King, siento su mirada. No sé si realmente lo veo, o si es mi mente la que se niega a dejarlo ir. Sin embargo, algo me dice que, mientras el restaurante siga en pie, él estará allí, esperando, observando, atrapado entre los juegos y las risas que ya no le pertenecen. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. El pedido fantasma. Mi nombre es Andrés y soy de Monterrey. Desde hace unos meses, trabajaba en la caja del Burger King que está en la esquina de una avenida concurrida, aunque por las noches el lugar se vuelve casi desierto.
Ya me había acostumbrado al ambiente extraño de la madrugada, a las luces parpadeantes del letrero y a los sonidos de las cocinas vacías. Sin embargo, nada me había preparado para lo que sucedió una noche de octubre, cuando recibí un pedido que no he podido olvidar. Era una de esas noches donde el cansancio se pegaba a los párpados y el silencio se volvía opresivo. Apenas había terminado de despachar a un grupo de adolescentes y estaba limpiando el mostrador, esperando que llegara alguien más. El reloj marcaba las 2:30 de la mañana y el flujo de clientes ya había disminuido considerablemente. Era mi momento de tranquilidad antes de enfrentar las tareas de cierre, así que aproveché para checar mi teléfono, casi con desgano. De repente, el timbre del autoservicio sonó. Fue un ruido tan fuerte y abrupto que me sobresaltó y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré al monitor, pero no vi ningún auto en la ventanilla. Pensé que quizá alguien se había acercado caminando, aunque eso rara vez ocurría. Tomé los auriculares del intercomunicador y pregunté: «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?». Silencio. La línea permaneció en silencio durante unos segundos, pero luego escuché una respiración entrecortada. Era profunda, pesada, como si a duras penas pudiera respirar. Sentí un cosquilleo en la nuca. Traté de mantener la calma y repetí la pregunta, esperando que fuera algún bromista de madrugada. Entonces, una voz áspera, apenas un susurro, murmuró: «Combo especial, sin salsas». La voz era gutural, casi inhumana, y me costó entenderla. Aún así, introduje la orden en la máquina y confirmé el pedido. Miré hacia la ventanilla del autoservicio, pero seguía sin ver a nadie. Aunque sentía un nudo en el estómago, decidí continuar como si todo fuera normal. Al fin y al cabo, ya había tenido noches raras, y esta sería solo una más para contar. Terminé el pedido y me acerqué a la ventana con la bolsa en la mano. La abrí y, para mi sorpresa, no había nadie allí. Miré hacia el monitor de la cámara de seguridad para comprobar si alguien se acercaba, pero lo único que captó la cámara fue una sombra amorfa que parecía estar a unos metros de la ventanilla. Apenas parpadeé y ya no estaba. Intenté convencerme de que la cámara había fallado, que había sido un truco de la luz o un error técnico. Pero algo no cuadraba. Recuerdo claramente que, al revisar de nuevo, el sistema había registrado el pedido. Había un registro electrónico, aunque no hubiera nadie a quien entregarle la comida. Opté por desechar el pedido y olvidarme del asunto. Sin embargo, apenas unas horas después, mientras cerraba el turno y limpiaba la cocina, sentí que algo me observaba. Miraba por encima de mi hombro constantemente, esperando encontrarme con alguien, pero siempre estaba solo. Esa noche, al regresar a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta oscura en la pantalla, percibía esa respiración pesada que parecía pegarse a mis oídos. Intenté racionalizarlo, decirme a mí mismo que solo era el cansancio y el estrés del trabajo, pero la inquietud se quedó conmigo. Al día siguiente, regresé a trabajar, decidido a olvidarlo. Un par de días después, la situación se repitió. Eran las 3 de la mañana cuando sonó nuevamente el timbre del autoservicio. Me invadió una sensación de déjà vu. Esta vez, sin decir palabra, tomé los auriculares y esperé. Escuché de nuevo esa respiración, pero ahora parecía más cerca, como si la persona estuviera justo al otro lado del mostrador, aunque no veía a nadie. «Combo especial, sin salsas», repitió la misma voz. El tono era idéntico, quizás más sombrío, más ronco, como si el mismo espíritu se estuviera desmoronando. No sé qué me llevó a obedecer, pero procesé la orden y me dirigí nuevamente a la ventanilla, temblando con cada paso. Esta vez, cuando me acerqué, pude ver una figura. Era alta, demasiado alta para un ser humano, y su forma era casi intangible, como si fuera humo condensado. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. De alguna manera, sentía que me miraba, que sus ojos inexistentes estaban fijos en mí. Con la mano temblorosa, extendí la bolsa de papel hacia la silueta. Tan pronto como lo hice, la figura pareció disiparse en el aire, como si nunca hubiera estado allí.
Me quedé parado, inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que no podría seguir trabajando allí, pero también era consciente de que, si me marchaba, esa cosa podría seguirme a donde fuera. A partir de esa noche, las apariciones se volvieron más frecuentes. A veces escuchaba risas siniestras en los pasillos vacíos, otras veces veía sombras que se deslizaban por el suelo, desapareciendo en un parpadeo. Mi salud mental comenzó a deteriorarse, no podía descansar, no podía pensar en nada más. Sentía que la oscuridad se aferraba a mí, incluso fuera del trabajo. Un día, mientras revisaba las cámaras de seguridad, decidí revisar las grabaciones. Lo que vi me dejó helado. No solo aparecía la sombra en la ventanilla, sino que también había captado lo que parecía ser un rostro difuso en los reflejos de las puertas de vidrio. Era una cara deformada, con una mueca de horror indescriptible, y cada vez que aparecía, se iba acercando más a la cámara, como si estuviera intentando entrar en el edificio. Mis compañeros también empezaron a notar cosas extrañas, luces que se encendían solas, objetos que desaparecían, y hasta un olor a podrido que impregnaba el aire en ciertos rincones del local. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero todos lo sentíamos. Algo oscuro habitaba ese Burger King y estaba hambriento, sediento de más que comida. Mi última noche en el Burger King fue también la más aterradora. Ya había decidido que renunciaría, que no podía seguir soportando el horror. Eran las 2 de la mañana y me quedaba 1 hora para terminar mi turno. Me aseguré de que todo estuviera en orden y solo quería salir lo más rápido posible. Entonces, el timbre sonó nuevamente. Era la misma respiración, el mismo pedido, combo especial, sin salsas. Esta vez, no respondí. Simplemente me quedé ahí, paralizado, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que me desmayaría. Decidí mirar por la ventana antes de hacer el pedido. Cuando lo hice, vi una cara. No era una cara humana, sino algo que apenas podía describirse como un rostro. Parecía derretido, como si hubiera sido esculpido con cera y luego dejado al fuego. Tenía ojos, pero no eran ojos reales, sino pozos oscuros que parecían consumir la poca luz que quedaba. Sentí que algo me jalaba, como si un frío helado me envolviera. No pude moverme. Durante un instante eterno, me quedé frente a esa cosa, incapaz de apartar la vista, como si me estuviera absorbiendo. Entonces, sentí un dolor punzante en el pecho, un dolor tan agudo que casi me derrumbé. Fue entonces cuando, de alguna manera, pude romper el contacto visual y retroceder. Salí corriendo. De alguna manera, llegué a mi coche y conduje sin mirar atrás. Esa fue la última vez que trabajé en ese Burger King. Renuncié al día siguiente y, aunque el gerente intentó persuadirme para que me quedara, no pude explicarle lo que había visto. Sabía que no me creería y sabía que, si trataba de explicarlo, solo me volvería más loco. Han pasado meses desde aquella noche y sigo sin poder dormir bien. Me despierto en medio de la noche, sintiendo que algo me observa desde la esquina de mi habitación. A veces escucho esa respiración en el silencio y siento ese dolor en el pecho, como si la cosa me hubiera marcado de alguna manera. No he vuelto a Burger King desde entonces, y aunque he escuchado rumores de otros empleados que dicen haber visto cosas, trato de no indagar demasiado. Siento que si vuelvo a saber de aquello, si vuelvo a acercarme a ese lugar, no podré escapar esta vez. A veces me pregunto si todo fue real, o si simplemente me volví loco por el estrés del trabajo. Pero en el fondo, sé la verdad. Sé que esa cosa sigue allí, acechando, esperando a su próxima víctima. Y cada vez que escucho un timbre, sea donde sea, un escalofrío me recorre el cuerpo, recordándome que no importa cuánto me aleje, el horror siempre puede encontrarme. La mujer de los baños. Era el año 2015, una noche común de verano en Houston, Texas, y yo estaba trabajando en el turno de noche en un Burger King al borde de la autopista. Había tomado el empleo como algo temporal, algo que me ayudaría a pagar algunas cuentas mientras decidía qué hacer con mi vida.
Sin embargo, nunca imaginé que algo tan ordinario pudiera volverse tan extraordinariamente perturbador. Lo que viví allí todavía me persigue, y no puedo evitar sentir que, en algún momento, me volverá a encontrar. Todo empezó una noche en particular, una de esas noches en que apenas había clientes. El ambiente era sofocante, lleno de un calor húmedo que se pegaba a la piel y parecía hacer que el aire fuera más espeso de lo normal. A eso de la medianoche, el flujo de clientes había cesado casi por completo y el restaurante estaba envuelto en un inquietante silencio, solo interrumpido por el zumbido de los refrigeradores y el ocasional crujido de la máquina de helados que, como de costumbre, estaba fuera de servicio. Justo cuando pensaba que podría relajarme un poco, una pareja entró por la puerta. Su entrada fue un tanto inusual, parecían no encajar en el lugar, como si fueran sombras que hubieran cruzado al mundo equivocado. La mujer llevaba un vestido antiguo, de un estilo que no era propio de estos tiempos. Él, en cambio, vestía de forma bastante normal, pero su rostro estaba inexpresivo, como si lo hubieran despojado de toda emoción. Sin mediar palabra, se dirigieron a la mesa más apartada, junto a la ventana, y se sentaron allí, sin pedir nada, solo observando el vacío. Mi compañero de turno, un chico llamado Marco, me miró con una expresión que reflejaba la misma incomodidad que yo sentía. Los dos intentamos ignorarlos y seguimos con nuestras tareas. Sin embargo, la tensión en el ambiente se volvió cada vez más pesada, como si algo invisible pero real estuviera invadiendo el lugar. Los segundos parecían alargarse y la sensación de que el tiempo se descomponía era cada vez más intensa. Finalmente, después de unos minutos, decidí que debía hacer algo. Me acerqué a la pareja para preguntar si deseaban algo, pero cuando llegué a la mesa, ellos ya no estaban. El lugar estaba completamente vacío. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro, y lo único que encontré fue una especie de niebla ligera, casi imperceptible, que se disipaba en el aire. Pensé que quizás se habían marchado sin que me diera cuenta, pero algo en mi interior me decía que eso no era posible. La sensación de inquietud se quedó conmigo, y cuando terminó mi turno, me sentí aliviado de salir de allí. Sin embargo, la historia no terminó esa noche. Al contrario, esa fue solo la primera de muchas experiencias inexplicables que me esperaban en ese lugar. Unos días después, me encontré en el baño del restaurante, limpiando el piso. Había terminado de barrer y estaba por salir, cuando de repente vi algo en el espejo que me heló la sangre. Era una mujer, la misma que había visto aquella noche, pero esta vez estaba parada justo detrás de mí, mirándome con una intensidad que parecía atravesar mi alma. Giré rápidamente para confrontarla, pero no había nadie allí. Volví la mirada al espejo y, para mi horror, su reflejo seguía allí, observándome fijamente. La miré detenidamente, tratando de encontrar alguna lógica en lo que estaba viendo. Su rostro era pálido y sus ojos parecían huecos, como si miraran a través de mí hacia algo mucho más oscuro y profundo. Lo más perturbador fue notar que el reflejo no coincidía con la realidad. Su figura en el espejo se movía, respiraba, mientras que el espacio detrás de mí estaba completamente vacío. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido y estuviera atrapado en su mirada, incapaz de escapar. Después de lo que parecieron eternos segundos, la figura desapareció, desvaneciéndose en el espejo como si nunca hubiera estado allí. Salí del baño rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza y la piel erizada, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. No le conté a nadie, ni siquiera a Marco, porque en el fondo temía que pensarían que estaba perdiendo la razón. Pero los fenómenos continuaron. No importaba en qué turno estuviera, siempre sentía una presencia en el lugar, como si algo o alguien me estuviera observando. A veces, veía sombras moverse por el rabillo del ojo, solo para desaparecer cuando intentaba mirarlas directamente. Otras veces, escuchaba susurros ininteligibles provenientes de la cocina, incluso cuando sabía que estaba solo. Una noche, mientras limpiaba las mesas después de cerrar, sentí una brisa fría pasar a mi lado. No le di mucha importancia, pensando que podría ser el aire acondicionado, aunque el sistema siempre se apagaba después de cerrar. Sin embargo, cuando fui a revisar, me di cuenta de que todo estaba apagado, y entonces lo vi.
La mujer estaba parada en el centro del comedor, su vestido flotando suavemente como si el aire la rodeara. Parecía casi transparente y su figura parecía fundirse con la oscuridad que la rodeaba. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera respirar. Su mirada se clavó en la mía y sentí un terror indescriptible, una certeza de que esa figura no era de este mundo. Finalmente, la mujer levantó una mano y señaló hacia la salida, como indicándome que me fuera, y no esperé a que me lo repitiera. Salí corriendo del restaurante, sin mirar atrás, y esa fue la última vez que trabajé en ese lugar. Después de esa noche, me aseguré de no regresar nunca más. Aunque he tratado de seguir adelante, esas experiencias me persiguen y cada vez que paso por un Burger King, siento que la presencia de esa mujer todavía me sigue, como si hubiera dejado algo de mí atrapado en ese lugar. No sé quién era o qué quería, pero estoy seguro de una cosa. El Burger King de esa autopista en Houston es un lugar donde el tiempo y la realidad se entrelazan de formas que desafían toda lógica y que dejan cicatrices permanentes en el alma de quienes tienen la desgracia de encontrarse con sus fantasmas. Me he esforzado por borrar esas imágenes de mi mente, pero, en las noches más oscuras, cuando me encuentro solo, puedo verla en mi mente, observándome desde el otro lado del espejo, esperando. Y sé que, tarde o temprano, volveré a sentir su presencia, y entonces, quizás, no tenga escapatoria. Noche tras noche. Trabajo en el turno nocturno de un Burger King en Ciudad Juárez. Nunca pensé que aceptar este empleo sería el principio de mis noches sin dormir. Este lugar tiene una vibra extraña, como si cada pared absorbiera las malas energías de todos los que pasan por aquí. No ayuda que esté casi siempre vacío a las horas que trabajo, dándome tiempo de sobra para notar cosas que probablemente debería ignorar. Era mi tercera noche cuando vi moverse la silla por primera vez. La misma silla, siempre. Se arrastra de su lugar en una esquina del comedor hasta quedar perfectamente alineada frente a la ventana. Al principio pensé que era cosa de mis ojos, algo que había pasado desapercibido hasta que se movía ya en posición. Pero después de la tercera noche, me di cuenta de que no era casualidad. Y no estaba viendo cosas. Uno de mis compañeros, un tipo algo mayor llamado Juan, me contó la historia detrás de la silla. Según él, un anciano se sentaba siempre en ese lugar, casi todas las noches. Venía después del cierre y siempre pedía lo mismo, un café y una hamburguesa sin pepinillos. Parecía tranquilo, hasta que una noche dejó de venir. A las pocas semanas, alguien lo apuñaló justo en la entrada, justo cuando iba a sentarse en su mesa habitual. Fue como si el café y la hamburguesa que nunca llegaron le hubieran robado el descanso eterno. Desde entonces, según Juan, la silla se mueve sola, arrastrándose en silencio hasta la ventana, como si aún esperara a alguien. Lo tomé a broma. Pensé que era una historia para asustar a los nuevos, algo que los veteranos disfrutaban contar para reírse luego a escondidas. Pero la noche siguiente, vi la silla moverse con mis propios ojos. No había nadie más en el comedor, solo yo y el reflejo de mis propias ojeras en el vidrio. Y la silla se movió, lenta y sigilosamente, hasta quedar frente a la ventana, perfectamente alineada. Era como si alguien invisible la tomara por las patas y la arrastrara con cuidado, asegurándose de que cada pierna estuviera alineada con las baldosas del suelo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Esta vez, ya no era tan fácil descartarlo como una broma. A partir de esa noche, el turno se volvió una rutina de angustia. Yo evitaba mirar hacia la ventana, pero siempre podía sentir la presencia de la silla. Cada vez que me encontraba solo, sentía una punzada de terror en el estómago. Mis compañeros ya ni siquiera mencionaban el tema. Parecía algo que todos daban por sentado, como si formara parte del ambiente del lugar, como si esa silla siempre hubiera estado ahí, moviéndose sola, noche tras noche. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con el anciano que nunca vi. En mis sueños, él se sentaba en esa silla y me miraba fijamente. No decía nada, solo me observaba. Sus ojos eran negros como la noche, sin un solo rastro de vida. Me despertaba sudando,
el corazón latiendo a 1000 por hora, y luego pasaba el resto del día temiendo la llegada de la noche, temiendo ver la silla moverse de nuevo. Una noche decidí quedarme hasta después de mi turno. Quería comprobar si lo que veía era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me escondí detrás del mostrador, con la vista fija en el comedor. No había nadie más. Las luces tenues iluminaban la silla, como si fuera el protagonista de una obra macabra. Esperé en silencio, sintiendo que el tiempo se estiraba y se congelaba al mismo tiempo. Entonces sucedió. La silla se movió, lenta y deliberadamente, arrastrándose sobre el suelo hasta quedar frente a la ventana. No podía apartar la vista, aunque sentía que mi corazón iba a salírseme del pecho. Era una escena que parecía sacada de una película, pero estaba sucediendo frente a mí, tan real que sentía el frío del suelo bajo mis pies. Justo cuando la silla terminó de moverse, sentí una presencia detrás de mí, un aliento helado que me erizó la piel. Me di la vuelta, pero no había nadie. Solo el eco de un silencio abrumador. Me incorporé rápidamente y salí corriendo del restaurante. Mi jefe me encontró en el estacionamiento, respirando agitado, incapaz de articular una palabra. Me preguntó qué me pasaba, pero no fui capaz de contarle. ¿Cómo explicarle lo que acababa de ver? Me dieron un par de días de descanso, pero en lugar de relajarme, la ansiedad se apoderó de mí. Sabía que tenía que volver, que la silla estaría allí esperándome como una prueba irrefutable de lo que había experimentado. Cuando volví, el ambiente era más denso, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura. Mis compañeros parecían incómodos, esquivando mi mirada, como si supieran algo que yo no. Nadie mencionó la silla, pero sus rostros lo decían todo. Empecé a investigar por mi cuenta, tratando de averiguar más sobre el anciano. Descubrí que solía ser un cliente habitual, alguien que todos conocían. Era un hombre solitario, siempre cabizbajo, siempre pidiendo lo mismo. Su muerte había quedado sin resolver. Nadie había visto al agresor y su asesinato se desvaneció en el olvido, como tantas otras tragedias en esta ciudad. Esa misma noche, volví a ver la silla moverse. Pero esta vez fue diferente. No se detuvo frente a la ventana. Continuó moviéndose, arrastrándose hacia mí. Me paralicé, incapaz de reaccionar mientras la silla se acercaba, como si una fuerza invisible la empujara hacia mí. La sala se llenó de un olor nauseabundo, un hedor a carne podrida, como si la muerte misma hubiera entrado al restaurante. Cerré los ojos, deseando despertar de esta pesadilla, pero al abrirlos, la silla estaba más cerca, a solo unos metros de mí. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé allí, inmóvil, observando la silla, esperando que se detuviera. Pero no lo hizo. Siguió avanzando, arrastrándose hasta que quedó a centímetros de mí. En ese momento, sentí un frío glacial en la espalda, como si alguien me estuviera observando desde la otra dimensión. Volteé instintivamente, pero no había nada, solo la sombra de mi propio terror proyectada en las paredes. A partir de esa noche, empecé a notar que la silla no era el único objeto que se movía. Los utensilios de cocina, las bandejas, incluso las luces, parecían tener vida propia. Sentía que el lugar entero se estaba convirtiendo en un escenario macabro, una trampa en la que me había quedado atrapado. Mis compañeros comenzaron a ausentarse, uno tras otro, alegando enfermedades o compromisos familiares. Me dejaron solo, como si supieran que yo era el siguiente en la lista de víctimas del anciano. Intenté renunciar, pero cada vez que lo hacía, algo me detenía. Era como si una fuerza invisible me atara a ese lugar, como si el alma del anciano me estuviera reteniendo para que presenciara su tormento. Empecé a investigar sobre rituales de protección, quemando incienso y rociando agua bendita en los rincones del restaurante. Pero nada funcionó. La silla seguía moviéndose, más insistentemente, como si se burlara de mis intentos de escapar. Una noche, encontré una nota en el suelo, escrita con letras torcidas y temblorosas. «Ayúdame», decía. La recogí con manos temblorosas, sintiendo que mi corazón se congelaba al leer esas palabras. Era el anciano, no había duda.
Estaba atrapado en este lugar, en un limbo entre la vida y la muerte, y yo era su única conexión con el mundo de los vivos. Sabía que no me dejaría ir hasta que cumpliera con su deseo. Tomé la decisión de hablar con un sacerdote, alguien que pudiera ayudarme a liberar el espíritu del anciano. Pero esa misma noche, algo terrible sucedió. La silla no se movió. Esperé en vano, el corazón latiendo frenéticamente, pero no pasó nada. Sentí un alivio momentáneo, pero fue peor. De pronto, todas las sillas empezaron a moverse, como si una fuerza invisible las empujara en direcciones aleatorias. El restaurante entero se convirtió en un caos, con sillas y mesas arrastrándose, golpeando las paredes, como si el mismo infierno se hubiera desatado. Salí corriendo, dejando atrás el Burger King, sin mirar atrás. Nunca regresé. Mi jefe me llamó, preguntándome qué había pasado, pero no fui capaz de darle una explicación. Sé que el espíritu del anciano sigue allí, atrapado en ese lugar, moviendo su silla noche tras noche, esperando a que alguien lo libere de su tormento eterno. Ahora, cada vez que paso por ese Burger King, evito mirar hacia el interior. Sé que, en algún rincón oscuro, esa silla sigue moviéndose, esperando a su próxima víctima. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.